Hemos visto en la primera parte lo complejo que es el ser humano, ¿sí? Y que realmente pensamos que somos libres al actuar, al pensar o al sentir. Pero hay muchas cosas que nos dominan. Entonces se dice que el conocerse a sí mismo permite también dominarse y no ser dominado por aquello que hemos visto, ¿no? Por los prejuicios, por el que dirán, por los defectos, por todo aquello que me limita. O sea, todo aquello que me limita impide que yo sea libre. O sea, hablo de limitar en ese proyecto de vida que tengo de ser mejor para desarrollarme como ser humano, porque todos queremos desarrollarnos como seres humanos. Pero el gráfico que hemos visto nos hace ver que a veces nos comportamos como animales, es decir, no salimos del ámbito de la vida física. En el gráfico habíamos visto que hay una realidad física y una realidad no física. Si solamente actuamos con este tipo de mente, porque esta es la parte mental, emocional, la parte energética y la parte heterofísica o física, si actuamos solamente en esas dimensiones, no estamos alcanzando nuestra condición humana. No alcanzo la condición humana. Acabamos de ver nosotros que aquello que me identifica es aquello que me diferencia. Esa sería mi verdadera naturaleza. Yo tendría que actuar de acuerdo a mi verdadera naturaleza. Es ahí donde yo me realizo como ser humano. Mientras yo actúe en estas dimensiones, no me estoy desarrollando como ser humano. Entonces la ansiada felicidad que yo busco jamás va a llegar. Confundo la felicidad con alegría. La alegría es un momento muy corto. Estoy alegre porque me han aumentado el sueldo. Estoy alegre porque me gané un premio. Esa alegría es temporal, muy corta. Pero la felicidad es un estado del alma. Cuando yo realizo aquello que me es propio. Es decir, cuando mis actos son propios del ser humano, es ahí donde yo me realizo. Y la pregunta es, ¿qué cosa es propio de esa realidad? En esa realidad física están los principios y valores superiores. Están las virtudes. Están las virtudes. Y si recuerdan ustedes, para poder nosotros alcanzar el arte, desarrollarnos, por ejemplo, en el arte de tocar la guitarra, necesito disciplina, perseverancia, esfuerzo, constancia, dedicación. ¿Y qué son todo eso? Virtud. Es decir, mi vida, los actos de mi vida tendrían que estar teñidos de virtud. Decía Aristóteles que la felicidad se alcanza con la virtud. Y es que la virtud pertenece a esta realidad superior, como principio o valor superior en la vida. Yo tengo que ser virtuoso. Hay se me viene a la memoria la frase de un filósofo de la escuela estoica. Hoy la filosofía estoica está muy de moda. ¿Por qué? Porque los estoicos buscaban la felicidad y la realización personal del ser humano, algo que todos buscan. Ellos sostenían que el ser humano todavía no está en condiciones de entender a Dios, cuando ni siquiera se entiende a sí mismo. Gracias. Y por eso los estoicos decían, primero, el hombre tiene que aprender a ser un ser humano.
tiene que alcanzar esta dimensión, por eso es infeliz, por eso no se realiza como ser humano, porque solamente vive acá. Para poder pensar en algo más superior, como el cosmos, como Dios, primero el hombre tiene que entenderse como ser humano, llegar a esta dimensión. Todo lo que desarrollaron los estoicos tienen que ver con la realización del ser humano y que pueda alcanzar su felicidad. De la escuela estoica puedo citar a Epícteto. Epícteto es un filósofo de la escuela estoica del siglo I después de Cristo, ya cuando Roma estaba en decadencia. La escuela estoica nace en Grecia, pero continúa en Roma. Los mejores exponentes de la escuela estoica son del primer siglo después de Cristo. Ahí está, por ejemplo, Epícteto. ¿Y qué decía Epícteto sobre la felicidad y la realización personal? De lo que todos buscamos. Fíjense lo que decía Epícteto. La felicidad y la realización personal son consecuencias naturales de hacer lo correcto. Una vida feliz y una vida virtuosa son una y la misma cosa. Qué maravillosa frase. Encierra todo lo que el hombre busca en esas dos frases. La felicidad y la realización personal son consecuencias naturales de hacer lo correcto. En otras palabras, de hacer lo virtuoso. Por eso dice también, una vida feliz y una vida virtuosa son una y la misma cosa. Es decir, el que desarrolla virtud es feliz. Y el que es feliz es porque es virtuoso. Es la misma cosa. Ahí está el secreto de todo aquello que buscamos en la vida. Entonces, para yo poder realizarme y ser feliz, debo alcanzar esta dimensión humana. Aquí están las virtudes. En el curso que se va a desarrollar, que ya lo enunció Álvaro, también se va a tocar filosofía budista. Porque los budistas consideraban que el ser humano debe alcanzar, los budistas decían, la liberación, porque todo esto es sufrimiento. Cuando yo estoy en esta vida, todo es sufrimiento. Sufro por ignorancia, por desconocimiento. No es que el ser humano sea malo. Busca su realización, pero conforme le han enseñado, conforme ha aprendido, conforme las ideas que le dan. Hoy por hoy, la gente está trabajando casi sin tiempo para su propia vida, para alcanzar metas económicas. ¿Y por qué la infelicidad? ¿Por qué ese vacío? Porque eso no se ubica acá. En realidad, los recursos sirven para poder sobrevivir, para poder existir, pero no es lo que me va a realizar como ser humano, ni tampoco es lo que me va a dar felicidad. Es esto lo que me da felicidad. Veamos un ejemplo para poder entender cómo es que la virtud me da la felicidad. Todos, creo aquí, hemos hecho algo bueno por alguien. O sea, ya no por nosotros, sino por otra persona que necesitó y nosotros lo ayudamos, sin pedir nada a cambio. ¿Qué parte de mí está actuando en ese momento? Esto es egoísta, o sea, ya no es esta mente. Se dice que aquí está la mente pura, la mente altruista, la mente que busca el bien de los demás. Es decir, rompo mi esfera individual, ya no me preocupo por mí, sino por los demás. Es ahí donde alcanzo la condición humana. Entonces, cuando yo ayudo a alguien sin pedir nada a cambio, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Contento. Hay una paz interior dentro de mí. Me siento como realizado, sereno. O sea, no es una algarabía, un salto, no. Eso puede ser una alegría, salto de alegría porque me saqué el premio. No, esto es una felicidad distinta, un estado del alma de paz, de tranquilidad, de sosiego. Estoy haciendo algo que mi alma reclama. Aquí, esto lo reclama. Mi naturaleza reclama que yo haga lo correcto, lo bueno, lo virtuoso. Y cuando lo hago, me siento pleno. Me estoy realizando como ser humano.
El tema es que esto no lo sabemos, pero sí lo experimentamos, no sabemos cómo, se nos olvida, pero aquí está. Esta realidad es mi esencia, esto soy yo, esto me realiza. Entonces yo soy un ser espiritual. Por ahí se dice que el espíritu no muere, ¿verdad? ¿Será cierto? Por ahí hablan de la reencarnación, ¿será cierto? ¿Será cierto? No sabemos. Sin embargo, si les interesa el tema, pueden tomar nota de un video que yo lo he visto en YouTube, donde ya la ciencia probó que la reencarnación existe, por ejemplo. Es decir, ¿de qué está hablando? De que el espíritu no muere. Entonces, ¿a dónde se va después que hemos muerto? ¿A dónde se va? ¿A dónde nos vamos, mejor dicho, si yo soy esto? Les pongo un ejemplo. Y ahora hay miles de casos de esos. ¿Quién dice que la reencarnación existe, doctor? Ok, tomen nota del título, porque no me acuerdo bien el nombre del científico, porque es un científico que habla, y ya hay miles de casos donde se ha comprobado, miles, o sea, no es uno, ya son miles. O sea, antes no se podía creer, pero hoy ya está probado. El título del video en YouTube se llama La demostración científica que sí existe la reencarnación, que la reencarnación sí existe. Así está el título. ¿Aprobado por la Organización Mundial de la Medicina? Está aprobado por científicos y el científico justamente es médico y no es el único que lo dice, sino lo dicen varios. Bueno, varios médicos pueden tener una percepción, una creencia, pero no es que sea así. Pero no lo veas, mejor no opines, porque no sabemos de qué se trata. No, sí, pero tiene que salir un comunicado de la Organización Mundial de la Medicina que está aprobado que la De la Organización Mundial de la Salud. de la medicina. Solamente estoy diciendo que vean, y otra cosa por si acaso, las ideas se exponen, no se imponen. Lo que yo digo acá, estoy tomando de las distintas corrientes filosóficas y ustedes tienen la libertad de tomarlo como cierto o no, o de seguir investigando para salir de sus dudas, porque la filosofía es eso, la filosofía es la búsqueda de la verdad. Y una vez que yo descubro la verdad, la hago parte de mi vida. El filósofo vive la verdad. Es un estilo de vida ser filósofo, a la manera clásica. Porque eso es ser filósofo a la manera clásica. Yo puedo ser un profesor de filosofía en la universidad y no me interesa si la gente cambia o no cambia, simplemente dicto un curso. Eso no es un filósofo a la manera clásica. Nueva Acrópolis, por si acaso, ya que han llegado acá, es una escuela de filosofía a la manera clásica. Es decir, todos sus miembros aquí se esfuerzan por vivir la verdad, o sea, encontrarla. Y como digo, las ideas se exponen. Aquí a nadie se le dice esto es verdad o esto es mentira. Se exponen las ideas y en la medida en que uno la acepta, en buena hora, la aplica. Sí. La ciencia lo ha aprobado, o sea, ¿dónde está la aprobación final? Para saber que de verdad lo que usted me dice que hay una aprobación, ¿dónde está la aprobación? Mira, Nueva Acrópolis no se va a mover de acá. Tú me vas a encontrar acá todos los días, porque yo vengo todos los días. Te pediría que veas el video. Sí, pero me gustaría que cuando vaya a dar un discurso lo diga con fundamento. ¿Cómo? Cuando vaya a dar un discurso lo diga con fundamento. No estoy diciendo que sea verdad, perdóname. Te digo simplemente que pueden ver con amplia libertad. Si lo toman como verdad, bien, si no, no. Lo he dicho. Y es más, yo no estoy proponiendo que sea verdad, te estoy diciendo que ese video muestra que la ciencia ha comprobado de que la reencarnación sí existe. Es el título inclusive del video, no es mi idea. Ok, entonces yo digo que la ciencia no ha probado nada. Es que no sé si está probado. Puede entrar a la página de la Organización Mundial de la Medicina.
no hay problema. Mira, lo puedes no ver, no hay problema. Estoy dándole simplemente que ese señor está mostrando que con métodos científicos han comprobado que la reencarnación sí existe. Los físicos, la demostración científica, así tiene el título, ¿no? La demostración científica de que la reencarnación sí existe. Así tiene el título. Ponen en YouTube eso y les va a aparecer un médico científico español. Este video dura un poquito más de 2 horas. ¿Qué es lo que trata de demostrar este señor? Trata de demostrar la inmortalidad de esto. O sea, esto no muere. No muere. Entonces, ¿qué cosa es la muerte? ¿Qué es la muerte si uno no muere? Es simplemente que este espíritu, esta alma, abandona esto. Es como que me saco el saco, ¿no? Y no dejo de ser yo porque me he sacado el saco. Simplemente me he sacado ese vehículo, ese cuerpo. He salido de esa dimensión. Y eso es lo que sucede. ¿Quién sale? Esto. Basta con leer, hay infinidad de lecturas, sobre todo en los hospitales. No sé si han oído hablar de la gente que ha estado en el otro lado de la muerte y que después cuenta, vi la luz, vi el túnel, ¿cierto? De esos hay miles y miles de casos documentados. ¿Y qué es lo que cuentan ellos? Y eso que cuentan, uno de los casos, de los muchísimos casos, es que uno está en el quirófano, todo abierto, totalmente inconsciente porque ya perdió los signos vitales. Sin embargo, terminan la operación, le meten corriente y dicen que el alma vuelve al cuerpo, o sea, dicen que esto regresa al cuerpo. Entonces, como que toma vida. Despierta el paciente y le dice al doctor, doctor, usted me estuvo operando, pero ¿cómo sabes tú que yo te he operado si tú estabas prácticamente cadáver? Sí, también vi que la enfermera, ella estuvo pasándole las cosas y vi que en el otro lado hay tal cosa. Y comprobaban todo eso y era cierto. Entonces, ¿quién se movía si el cuerpo está abandonado ahí? Abandoné el cuerpo y comencé a pasear. Esto no se ve porque no es físico, pero no significa que no vea. Ve absolutamente todo. Entonces, esa es una demostración de que esto existe y que esto es solamente una necesidad para manifestarnos en este mundo exterior. Necesitamos que esto, donde anida lo superior, lo elevado, lo virtuoso, se manifieste. Lo que pasa es que está dormido, está latente. Como toda semilla, para que crezca, la semilla no crece sola. Una pequeña semillita puede convertirse en un tremendo árbol. ¿Qué necesita? Agua, abono, ¿sí? Cuidados. O sea, hay que darle cosas para que crezca. El ser humano se dice que en él está todo lo bueno, pero hay que despertarlo. O sea, las virtudes están dentro nuestra, no están en otro sitio. Si yo tengo un temor, vamos a suponer, tengo fobia a la oscuridad y tengo que entrar a un cuarto oscuro y no entro porque tengo miedo. Viene otra persona y se mete tranquilo al cuarto oscuro. Yo pregunto, ¿dónde está el miedo? ¿En el cuarto o dentro de uno? ¿Dónde está el miedo? Dentro de uno. O sea, el miedo no está en el cuarto, está dentro de mí. Yo debo sacar ese miedo. Así como saco el miedo, yo puedo, que se ubica acá, yo puedo sacar de adentro todo lo bueno. Y eso se llama educación. La educación tendría que estar orientada a sacar todo lo bueno del hombre. No tengo... Educación viene de educir, educir. Educir significa sacar a la luz. Miren lo que etimológicamente significa la educación. Viene de educir, de sacar a la luz lo mejor que tiene uno dentro. O sea, la educación tiene que hacer que todo esto bueno aflore. Pero eso no está pasando con la educación. O sea, no recibimos una buena educación. La educación se está orientando mayormente
a que seamos elementos productivos. Pero la formación moral se ha perdido. El rescate de esos principios y valores se ha perdido. ¿Qué busca Nueva Acrópolis con este curso? Que podamos nosotros entender esta realidad conocida como ser humano y poder volcarla en nuestra vida. Ese conocimiento debe permitirme que yo pueda mejorar. Es decir, al conocerme y saber cómo actúan cada uno de estos planos, voy a poder limpiarlos, voy a poder alimentarlos. Al igual que en el plano físico, yo sé que la manzana podrida me hace daño. ¿Y lo demás? ¿La energía negativa? Dime. No, te agradezco por venir más bien. Entonces, esa realidad de la que estamos hablando es una realidad que tiene que empezar a ser parte de mi conciencia. Tengo que tomar conciencia que esto existe. O sea, mi chip sobre que yo soy esto tendría que cambiar para entender que hay un ser interior, una esencia, y esa esencia soy yo. Por eso decimos, cuando reflexionamos, hablamos de nosotros mismos. Y podemos decir, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has actuado así? Fíjense que me estoy diciendo a mí mismo. Es una conversación conmigo mismo. ¿Quién está conversando en esa reflexión interior? El ser. Cuestiona, pregunta. ¿Por qué pensaste así? ¿Por qué respondiste de esa manera? Y uno comienza a pensar, sí, tienes razón, debo mejorar, debo cambiar. La reflexión está llevando a que yo pueda entender este mundo interior, porque esto está dentro de uno. Me cuestiono, pregunto, ¿por qué actuaste así? Entonces, es una forma de ir conociéndose a sí mismo, la reflexión. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Acá hay algunas preguntas que las tomé de afuera porque vi que han hecho preguntas. Toma una y la pasas. Una que te interese, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Bien. A ver, si te interesa una. Si no hay ninguna, igual puedes pasar. ¿Qué pregunta escogiste? ¿Para qué venimos al mundo? Uy, es una pregunta que merece una respuesta bien larga, pero vamos a tratar de responderla rápidamente. ¿Tú? ¿Podemos elegir nuestro destino? ¿Existe el destino? Una primera pregunta. ¿Y tú? ¿Dónde está la felicidad? Bien, empecemos por eso porque, aprovechando el gráfico, tú misma ya estás en condiciones de responderme. Te voy a ayudar. ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuando actúo de esta forma o cuando actúo de esta forma? Es nuestra esencia, es nuestra naturaleza. ¿Dónde está? ¿Cómo está la pregunta? ¿Dónde está la verdadera felicidad? En el acto virtuoso, en la vida virtuosa, en la vida correcta. Basta un acto bueno y nos sentimos bien. ¿Por qué no seguimos haciendo así? Si eso es lo que me da felicidad. La felicidad es un estado del alma y me permite a mí, aún en los momentos difíciles, puedo tener hambre, puedo tener una serie de problemas, pero estoy feliz. Esa es la verdadera felicidad. Porque es como cuando hago un trabajo y por hacerlo bien me esfuerzo al máximo y termino cansado, con el cuerpo adolorido. Pero vean mi rostro,
he cumplido con mi deber, me siento pleno, adolorido, no importa. Ya, eso no pasa con la alegría. Más bien el que simplemente es alegre estaría triste porque le duele todo, ¿sí? Entonces, entiendan por favor lo que es la verdadera felicidad. Y está ahí. Es lo que tiene que ver con nuestra naturaleza. ¿Qué te tocó o con qué te quedas? ¿Cómo estamos de tiempo? Joao, ¿cómo estamos de tiempo? Listo, 5. ¿Qué dice? ¿Cómo dejar huella en la vida? Bien. El ser humano se perenniza en el tiempo a través de sus obras. Pero tienen que ser buenas obras, que tienen que estar orientadas con esto. Dicen que cuando uno vive un ideal, deja huella en la vida. ¿Qué cosa es un ideal? Es una idea superior que nace aquí. Y esto es inegoísta, es decir, es cuando se busca el bienestar de los demás. Por ejemplo, Nueva Acrópolis desarrolla una labor pedagógica en el mundo, está en más de 60 países. Acá en el Perú hay más de 60 sedes a nivel nacional, en todas las ciudades. ¿A qué se dedica Nueva Acrópolis? ¿Saben? Desarrolla esta labor pedagógica para rescatar los valores en el hombre, porque tiene como ideal construir un mundo nuevo y mejor. Pero la única forma de que se pueda construir un mundo nuevo y mejor es que uno sea mejor. No es el otro, uno tiene que ser mejor. Y por eso esa es la labor que desarrolla Nueva Acrópolis. Pero en esa labor, todos los que estamos en Nueva Acrópolis somos miembros voluntarios. No cobramos un sol. Lo que ustedes dan o lo que dan los cursos sirven para toda la infraestructura a nivel nacional. Pero nosotros lo hacemos de forma gratuita, o sea, decir, utilizando nuestro tiempo, nuestra generosidad, porque nos sentimos bien, creemos que el mundo puede ser mejor. Por eso desarrollamos esa labor pedagógica en todo el mundo. Y por eso siempre van a encontrar a los acropolitanos contentos, felices. El que está en la cafetería, el que está en la puerta, el que está atendiendo, todos son miembros voluntarios, que damos nuestro tiempo. Fíjense cómo crece Nueva Acrópolis en el mundo cuando hay voluntad, cuando hay generosidad, cuando se busca que el mundo sea mejor. Eso es vivir un ideal. ¿Cómo dejas huella? Vive un ideal. Es decir, algo que beneficia a los demás y te hace crecer. Al final, uno resulta más favorecido sin pensar en eso. Porque acabamos de hablar, cuando haces algo bueno por los demás, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué tal manera de desarrollarte como ser humano ayudando a los demás? Porque te beneficia tremendamente. Es ahí donde eres feliz, es ahí donde puedes dar lo mejor de ti, es ahí donde no te cansas, es ahí donde te salen fuerzas no sabes de dónde, es ahí donde tu mente tiene claridad. Todo eso porque estás trabajando con los elementos superiores del ser humano. Estás ubicado acá. Hay que vivir un ideal. Eso es lo que nos eleva. Tu pregunta era, ok, ya te respondí. ¿Podemos elegir nuestro destino? ¿Existe el destino? Decían los filósofos que sí, porque ¿cuál sería el sentido de la vida? Si todos tenemos que alcanzar esta condición, significa que todos tendríamos que seguir el camino para llegar acá. Esta sería la meta, o sea, alcanzar la sabiduría o la perfección espiritual. ¿Existe el destino? Sí existe ese destino. Todos los hombres tenemos que lograr eso. Entonces, el sentido de la vida sería la evolución, o sea, ese crecimiento hacia esa meta. Si seguimos ese sendero o camino, porque sentido es dirección, si seguimos ese sendero, ese camino, esa dirección, vamos a ser felices. Ese es el sentido de la vida del ser humano. ¿Tu pregunta? ¿Para qué venimos al mundo? Acabo de responderlo, ¿sí? No somos conscientes de eso y tomar conciencia de este destino y seguir ese camino, ese es el sentido de la vida.
¿Para qué existimos? Para evolucionar. Y si hacemos eso, vamos a alcanzar nuestra felicidad y a desarrollarnos como seres humanos. O sea, vamos a alcanzar nuestra realización. Qué importante es conocerse a sí mismo, ¿se dan cuenta? Y ojo, esto no queda acá, porque todo lo que les he hablado es parte de una sola materia que van a profundizar en el curso. Pero existe otra materia, el hombre no vive solo, el ser humano no está solo, vive en sociedad, con un entorno. ¿Qué leyes gobiernan ese entorno? ¿Soy parte del universo, de la naturaleza, o soy un elemento aparte? Si soy parte de la naturaleza y del universo, tendría que vivir las leyes de la naturaleza y del universo. Las conozco. ¿Cómo pretendo vivir en armonía con los demás, con los seres humanos, con la naturaleza, con el universo, si ni siquiera conozco sus leyes? Entonces, es esa segunda materia que tiene que ver ya no con el individuo, sino con la sociedad, con el entorno, es la materia de sociopolítica. Pero el ser humano no vive solo, ¿cierto? O sea, se desarrolla en un ambiente social y con la naturaleza y con el universo. Cierro la charla de hoy hablando también del tiempo. El ser humano se desarrolla en el tiempo. Tiene un pasado, un presente y un futuro. Filosóficamente tendríamos que saber vivir o adaptar esas etapas en nuestra vida. O sea, nuestra vida tendría que tener un sentido filosófico profundo. Saber extraer las enseñanzas del pasado para construir hoy, en el presente, un futuro deseado, un futuro mejor. Es decir, que el futuro no me sorprenda, porque lo que está pasando es que el futuro me sorprende. Vivo todos los días haciendo lo mismo, salgo a trabajar, regreso en la noche, lavo la ropa, lavo los cubiertos, al día siguiente sigo lo mismo, y la vida transcurre. Me va a sorprender el destino, porque no estoy construyendo mi vida de la manera adecuada. José Ingenieros, en este libro El hombre mediocre, que es fabuloso, si lo pueden leer, sería muy bueno. José Ingenieros, en El hombre mediocre, dice que el hombre es el arquitecto de su propio destino. No existe la buena suerte ni la mala suerte. Cada uno está por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. Entonces, en nuestras manos está nuestro destino. En nuestras manos está nuestra felicidad. En nuestras manos está nuestra realización. Entonces, yo los invito a esta aventura filosófica de conocerse a sí mismo. Ojalá se matriculen, porque es el mejor regalo de su vida que se van a hacer. Le preguntan a cualquiera que ha hecho el curso y les va a decir, hagan el curso. 120 soles creo que vale. Son 3 meses, pero lo que se van a llevar para su vida es inmenso. Porque cierro con esta frase de Kant. Kant decía, tenemos no solo el derecho, sino el deber de ser felices, porque cada uno de nosotros entrega lo que tiene dentro. Si yo tengo rencor, eso es lo que voy a dar, eso es lo que voy a transmitir. Pero si yo tengo felicidad, ya estamos entendiendo lo que es la felicidad. Si yo tengo felicidad, eso es lo que voy a transmitir a los demás. El mundo necesita felicidad. Está viviendo una noche oscura en los tiempos. Podemos convertirnos nosotros en ese faro de luz a donde vayamos con nuestro ejemplo, llevando un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Muy bien, los invito a que sean parte de esta familia filosófica. Si lo que acabas de ver te ha parecido interesante, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando publicamos nuevo contenido para ti. Nos vemos.